Estamos al aire. @arquitectos online. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estés viendo o escuchando. Donde hay voluntad, hay fuerza. Yo soy Verónica Zambrano. Yo, Loami García. Yo soy Carlos Martínez, ¿cómo están? Hola a todos. El día de hoy nos acompaña la doctora Claudia Yenori Gómez Gaona, miembro de la Asociación Enlace por un Mundo Mejor. Mil gracias, doctora, por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a ustedes y sobre todo porque es una invitación hecha al marco del mes de la concientización del autismo. Muy agradecida. Gracias. Y también contamos con la presencia de la licenciada psicóloga Sonia Díaz, miembro también de la Asociación Enlace por un Mundo Mejor. ¿Cómo estás, Sonia? Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación y pues muy entusiasmada de escuchar sus propuestas como arquitectos para nuestros chicos con autismo. Excelente. De igual manera, les damos la bienvenida a ustedes, nuestros seguidores, amigos, colegas de @arquitectos online. El mundo en movimiento desde la mirada del arquitecto, un espacio digital en donde compartimos temas que se exponen desde el punto de vista de 3 generaciones, con el propósito de hacer conciencia en la sociedad del arquitecto y la arquitectura para tener una mejor calidad de vida. Hoy, en @arquitectos online, abordaremos el tema de arquitectura que mejora vidas por un mundo neuroinclusivo para todos. Y es que existe una manera diferente de interpretar las palabras, los colores, las formas y los sonidos del mundo que nos rodea. Y como parte del Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo, celebrado el día 2 de abril, abordaremos mitos y realidades y cómo la arquitectura puede mejorar sus vidas. Y sin más preámbulo, los invito a que veamos un video juntos para entrar al tema. El trastorno del espectro autista, conocido como TEA, es un trastorno del neurodesarrollo con alteraciones en la función ejecutiva, del lenguaje, emocional y social. Anatomofuncional se relaciona con una desorganización de las conexiones funcionales cerebrales. La palabra trastorno puede asociarse a una connotación negativa, por lo cual la nueva visión consiste en llamarle condición, hoy conocido como condición del espectro autista. En México, 1 de cada 115 tiene autismo, 1% de la población infantil. Cada año hay un incremento del 17% en el diagnóstico y en el mundo 1 de cada 160 personas tiene autismo, según la Organización Mundial de la Salud. Autismo. Una condición de vida que afecta en mayor o menor medida la interacción social por medio de la comunicación, la conducta, el lenguaje y la integración social de las personas. No es una enfermedad. Es una manera diferente de interpretar las palabras, los colores, las formas y los sonidos del mundo que nos rodea. Hoy se considera que una alteración de la red neuronal y sus interconexiones constituyen la base anatomofuncional del trastorno. Los niños con autismo tienen más neuronas y estas neuronas crecen más rápido. Su cerebro reacciona distinto al escuchar palabras que implican acciones sociales. No se les activa la zona relacionada con la concepción que tienen de uno mismo. ¿Algún tratamiento a seguir? No hay tratamiento específico. Lo que se ha desarrollado son terapias de comportamiento, comunicación, educación,
familiar y otras terapias. ¿Cómo mejorar su vida? Aquí lo abordaremos. @Arquitectos Online. Pues fíjense qué interesante está esto, es un tema realmente, y toda esta información le agradecemos mucho que nos la haya proporcionado la doctora pediatra que no pudo estar con nosotros, se disculpó, la doctora Dolores Ramos, a quien le mandamos un saludo desde aquí. Loa, mitos, realidades. Bueno, pues hay mucha información al respecto, que creo que nos va a faltar tiempo, pero bueno, vamos empezando. Estaba también recopilando algunos temas al respecto y son temas bien delicados, pero bueno, vamos entrando un poquito más en materia. Y bueno, es, como ya lo vimos en el video, es un trastorno neurobiológico del desarrollo que se manifiesta se manifiesta desde el nacimiento, pero puede ser un poquito más evidente en los 3 primeros años de vida, y pues un padecimiento que, como lo vimos, perdura por el resto de la vida. Existen también diferentes grados, tipos, que eso ya más adelante nos los van a platicar aquí las doctoras que nos acompañan, y donde existen alteraciones en la interacción social, en las habilidades comunicativas, en la esfera de intereses, en la conducta, en el comportamiento, en la actividad. Como también lo vemos, existe un índice muy elevado con este padecimiento, entonces es interesante que pongamos énfasis en esto, o sea, que pongamos algún interés para poder ofrecer una mejor calidad de vida a las personas que lo padecen. Pues como vemos, la cifra es que casi el 1% de todos los niños en México lo padece, que son alrededor de 400,000 niños. Y bueno, eso contando nada más a los niños, sin contar a las personas adultas que ya tienen este padecimiento, ¿verdad? Entonces es un número muy importante y es un problema urgente en el cual también debemos puntualizar bastante. Estaba leyendo algunos testimonios de algunas madres que tienen hijos que padecen el espectro autista y pues como lo veíamos en el video, también son niños que tienen mucha hipersensibilidad a los sonidos, a las luces, a los espacios en los que hay mucha gente. Y pues veía un testimonio que dice que las opciones que ellos tienen para salir y lugares de recreación o de ocio son muy limitadas. Entonces, ellas prefieren como madres, para evitarles esa atención a sus hijos, pues quedarse en la casa. Y digo, también ellos tienen todo el derecho de salir y disfrutar del entorno, ¿verdad? También comentan que los espacios arquitectónicos son muchas veces barreras para las personas con autismo en vez de que sean oportunidades. Entonces, la arquitectura debe ser una herramienta que mejore vidas, ¿verdad? Nosotros tenemos que hacer diseños que acojan, que acompañen, que proporcionen, un ambiente sensorial adecuado y que permitan desenvolverse de una manera mucho más natural y que sean partícipes también de la sociedad, ¿verdad? Vamos a ver un poquito de mitos y realidades que se dicen. Dice, un mito, el autismo es una enfermedad. Y pues la realidad es que no es una enfermedad, no tiene cura, solamente es una manera de interpretar diferente el mundo, ¿verdad? ¿Las personas con autismo son agresivas y se autolesionan? Pues no, esto es un mito. Las conductas autoagresivas pueden ser parte de los procesos de regulación de emociones. Otro mito es que las personas con autismo carecen de sentimientos y emociones. La realidad es que las personas con esta condición de vida, si sienten, lloran, ríen, se enfadan, aman, se entristecen. O sea, no debemos confundir las interacciones sociales que presentan con la falta de sentimiento hacia los demás. Y otro mito es que las personas con autismo son homogéneos. Pues no, igual que nosotros, también tienen diferente coeficiente intelectual, unos más altos, unos más bajos. Y las personas con autismo viven en su mundo. Y no, solo es una manera diferente de interpretar el entorno que nos rodea, ¿verdad? Ahorita vamos a dar la oportunidad aquí a la doctora Sonia para que igual nos platique un poquito sobre las terapias, los tipos de autismo, cuáles son las causales. Sonia, pues si quieres compartirnos. ¿Sí me escucho? Hola, sí. Bueno, pues
Sí, definitivamente es una realidad esto que mencionan, como que hay muchos mitos aún relacionados. Y cada vez hay más personas con autismo, esa es una realidad. En Estados Unidos, en el último censo, hablaban de uno entre 80 niños está dentro del espectro autista. En México nos preguntamos por qué es menor, y en muchas localidades lo que sucede es que no se diagnostican adecuadamente, no existen diagnósticos. Pero también otra cosa que es muy importante es que es un espectro. Entonces es muy difícil, se puede generalizar algunas características como las que ahorita mencionaste, pero es un espectro. Entonces habrá que enfocarnos en cada niño en particular o en cada adolescente o en cada adulto, puesto que tienen ciertos rasgos como esto que mencionas de la hipersensibilidad, pero todos son diferentes. Habrá niños autistas muy abrazadores y habrá niños autistas que cero les encanta el abrazo, ¿verdad? Como que les gusta determinadas cosas o no les gusta determinadas cosas. También, pues, algo que mencionaron, tan importante eso de que dicen, viven en su mundo. Regularmente así catalogan a las personas dentro del espectro autista, porque difícilmente se les nota qué es lo que les está pasando. Como ellos también les resulta difícil también identificar si una persona está triste o qué les está pasando, pues también, ¿no? Entonces, el mundo, ellos están en nuestro mundo. O sea, en realidad compartimos lo mismo, o sea, no es su mundo, es el nuestro, ¿no? En el que están incluidos, y qué bueno que ahorita ponen foco en la arquitectura, que creo que es muy importante, porque las personas dentro del espectro autista, dentro de sus características, son muy visuales. Entonces, por ejemplo, señalizaciones, cuestiones de lo que ven, es bien importante, y creo que hace mucha falta aquí en nuestro país, principalmente, y aquí en nuestra ciudad, ¿no? Sí, fíjate que me tocó estar leyendo este libro que se los recomiendo, que es Accesibilidad Cognitiva, Arquitectura y Espectro Autista, claves para el diseño, de Berta Brusilowski, en colaboración con Hey Laga, editorial Porrúa, que lo pueden obtener, muy interesante. Y precisamente ahí comenta que hay un inventario del espectro autista denominado IDEA. Y en este inventario toma 7 conceptos, del 7 al 9, por estar relacionados precisamente con el diseño espacial. Y así, a través de su interpretación, facilitar el desenvolvimiento y una mejor adaptación y un mejor equilibrio. Y estos son precisamente por anticipación, por flexibilidad, por simbolización, por ficción, por imitación y suspensión. Y ahí maneja precisamente estos rubros, que es de dimensión social, que dice que en la dimensión social está el trastorno de la relación social. Está el trastorno de la referencia en conjunto, el trastorno de intersubjetivo y mentalista. Y luego se va a esta dimensión de la comunicación y el lenguaje. Y ahí encaja o señala 3 trastornos. Uno, el de las funciones comunicativas; otro, el del lenguaje expresivo; otro del lenguaje receptivo. Posteriormente, denomina otro, el de la dimensión de la anticipación y la flexibilidad. Ahí señala que está el trastorno de la anticipación, el trastorno de la flexibilidad y el trastorno del sentido de la actividad. Y finaliza con la simbolización, con la dimensión de la simbolización, que es el trastorno de ficción,
el trastorno de la imitación y el trastorno de la suspensión. Entonces, dentro de este inventario, dice que la importancia de este formulario es que trasciende lo psicológico y lo social para facilitar que otros profesionales puedan acceder a esta comprensión de su funcionamiento en aspectos esenciales, espaciales, formales y funcionales, lo que nos da a entender que este espectro, como comentaba Sonia, yo a mí se me figuró mucho como esta bolita del COVID, ¿no? Porque depende de qué se está trabajando en el cerebro, qué es lo que va a estar requiriendo. No tampoco podemos decir, tiene espectro autista, entonces la receta es esta. No, tenemos que estar revisando qué características tiene específicamente la persona, ¿no? El individuo, porque como bien sabemos, no nada más es el niño. Sí es importante que desde las primeras etapas se estén evaluando. Efectivamente, como también lo comentaba Sonia, a mí me llamó mucho la atención una publicación en los periódicos aquí en el estado de Coahuila, donde decía en el 2015 que nada más había 100 casos. Y nosotros dijimos, a ver, 100 casos. Y luego más abajo dice, es que 100 casos porque no tenemos personal capacitado para detectar precisamente estos primeros foquitos que debemos estar tomando en cuenta cuando está en etapa de antes de los 6 meses. Que eso es otro documento que nos encontramos de una convención de Valencia. No sé si quieras comentar algo, Claudia o Carlos. Sí, Bueno, pues mira, en relación a esto, ya, no, adelante, Claudia. gracias. Pues todo lo que dicen es muy interesante ver, porque si nuestros chicos, yo sí tengo en mi caso un hijo de 20 años dentro del espectro autista, y entonces hasta ahorita estoy checando estos temas, pero la importancia siempre la habíamos visto, porque principalmente Jared se aboca mucho a la armonía desde el hogar, los espacios, hasta la armonía sentimental y emocional, ¿eh? Específicamente él, porque como ha aclarado Sonia y los participantes, el autista, así como somos nosotros, los neurotípicos, tan diversos, ahorita estamos 5 conectados y somos bien diferentes físicamente y en la manera de pensar. Así si hubiera 5 personas en el espectro autista, ellos serían como nosotros, serían bien distintos. Habría uno, por ejemplo, mi hijo no tiene problemas de sensibilidad del gustativas, él come de todo, pero tenemos otros chicos con autismos que nada más comen hamburguesas, por ejemplo, o nada más comen pollo. Entonces, ellos son tan diversos y yo en lo que sí coincido con sus necesidades restrictivas, una necesidad que ellos sí tienen, que lo veo en su mayoría, digamos en un 80%, es esta armonía en todos los planos, en el plano físico, como lo llaman, arquitectónico, como en su aspecto también son limpios. En el caso de mi hijo, pues si se ensucia tantito, va y se cambia. Entonces, este tipo de cosas sí nos ayudan mucho en las personas dentro del espectro autista, que ahorita también una de las cosas que comentaban, que cómo eran los grados. En el primer grado tenemos las personas que requieren muy poquito apoyo de parte del equipo que esté alrededor del joven o persona o niño. Ellos normalmente batallan para socializar, pero con ligeras órdenes o ligeras, comandos, logran el objetivo solos prácticamente. Ese es el espectro, es el nivel 1 y ellos vienen siendo Asperger. La mayoría de la gente le llama Asperger o autismo de alto funcionamiento. Luego vendría el grado 2, que es en el que está mi hijo, donde sí requieren apoyo, sobre todo para lo personal. Sí logran vestirse, pero se visten chueco, se ponen los zapatos, pero se los ponen al revés, no pueden sus cintas,
y vamos con algo de ayuda, lo logran, pero el apoyo es un poquito mayor. Y luego tenemos el grado 3, que sí son autistas, que la mayoría no son verbales, la mayoría requieren todo el apoyo, para un objetivo requieren todo el apoyo y son totalmente dependientes de su cuidador. Entonces ahí nacería otro tema muy importante en relación a los cuidadores y el entorno, porque siempre hemos dicho, donde hay una persona en espectro autista, pues es todo un entorno, no nada más es él, sino es todo, y entonces los cuidadores a veces también ocupamos incluso terapias alternativas, ¿verdad? Para sobrellevar, primero que nada, aceptar este diagnóstico, luego estar viviendo del lado de la persona en esta situación. Y bueno, el tema autismo abarca muchísimo, como dicen, no terminaríamos en este programa de hablar todo, pero sí qué importante es que los arquitectos volteen a ver que en este sentido sí hay mucho trabajo. Nosotros en nuestros hogares pues tratamos de tener las cosas como a ellos les gusta, pero definitivamente habrá instituciones, ¿verdad?, que sí deberían adecuarse, hablando de inclusión, ¿verdad? Sería interesante que siempre a la sociedad es a la que intentan sensibilizar en relación a los seres queridos de nosotros que tienen autismo, que tienen el diagnóstico, pero sería interesante ver que las instituciones, el gobierno, tuviera también esta visión y este compromiso con ellos y en consecuencia con nosotros que somos el equipo de ellos. Sí, muy bien. Mira, hay dos temas que me gustaría retomar, que uno lo decía Sonia y otro lo acabas de decir tú. Uno, Sonia, decía, nuestro mundo es uno solo. Y en esto es nuestro, es de todos, y estamos hablando de que deberíamos de tener ciudades y espacios incluyentes. Y me refiero a lo segundo, donde hablaste del tema del gobierno. Tristemente, podríamos decir en nuestro país, y a lo mejor en muchos países, desconozco otros países, pero este tema específicamente. El tema se llama políticas públicas. Y aquí habría que hacer una reflexión de cuál es la visión de los diferentes gobiernos, diferentes niveles de gobierno y diferentes órdenes de gobierno. Y hablando de niveles es el federal, el estatal y los municipales, y los órdenes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. En ese sentido, como una política pública integral del Estado, y el Estado es en todo su conjunto. Tristemente nos damos cuenta que los diseños de los espacios, tanto de la ciudad como los espacios educativos, están hechos para una educación tradicional. ¿Qué digamos de una educación donde los chicos pueden avanzar más en su desarrollo y otros más lentos? Y estoy hablando sin ningún problema de autismo o cualquier otro tipo de manifestaciones en su desarrollo. Lo vemos en una escuela tradicional, donde las políticas públicas están hechas así como para la masificación y desgraciadamente difícilmente se detectan estos problemas o estas manifestaciones o estas situaciones donde si no se detecta en el sistema educativo tradicional, mucho menos los espacios educativos están diseñados para esto. Y esa es una realidad. Ni está diseñada la ciudad y no me voy a ir al autismo, para una persona con discapacidad o débil visual, o quizás de accesibilidad universal,
Si no está la ciudad diseñada en ese sentido, mucho menos los espacios arquitectónicos, cualquiera que sea el espacio, llámense desde un parque, una unidad deportiva, llámese un edificio público o llámese una escuela o un centro educativo, de cualquier nivel, desde el preescolar, primaria, secundaria o profesional. No están diseñados los espacios. Entonces, esto requiere, y además tenemos una gran cantidad de la población, que si aquí hablamos de autismo del 1%, pero si empezamos a sumarle otros situaciones de discapacidades diferentes o capacidades diferentes, vamos a llamarlo en ese sentido, yo creo que a lo mejor estamos hablando de un porcentaje mucho mayor del 1%, por supuesto. A lo mejor estamos hablando del 4, del 5, del 6, y no le sumemos los adultos mayores que ya cuenta una gran cantidad de la población. Y seguimos pensando como sociedad, como gobierno, en espacios tradicionales para el 90% de la población. Y entonces los sistemas educativos o los planes de estudio no abarcan este tipo de cosas, y para ellos es más fácil dejarlos a un lado. Y yo creo que ejemplos de estos tenemos todos los padres de familia en los problemas que van y platican con los maestros o con los psicólogos de la escuela, porque el chico o la chica hizo o deshizo o no avanza o lo que sea, ¿no? Y hoy en día además tenemos un problema en la adolescencia con un fuerte problema con el tema de las drogas, que además es un tema que también está impactando y que los sistemas educativos no lo están detectando. Entonces esto me lleva a decir qué está pasando con las políticas públicas en ese sentido. Ese es un tema. El otro tema es si las políticas públicas no lo están contemplando para este sector de la población, los espacios no son los adecuados cuando requerimos espacios de ciertas características y quizás espacios de las aulas escolares con otro tipo de diseño que quizás permita el desarrollo de las habilidades de todos estos chicos, porque además debemos de tener, y lo acaban de decir claramente las especialistas, tenemos dos aspectos. Uno es fuera de casa y el otro es el ambiente familiar dentro de casa. Dentro de casa tendrán que llevar y adecuar de acuerdo a las condiciones propias de cada chico y de las características y del ambiente familiar que se dé en ese sentido. Pero en los espacios públicos, hablándose de las escuelas o de la ciudad, y cuando hablo de las escuelas no hablo nada más de la escuela pública. Estoy hablando también de todo el sistema educativo donde hay escuelas de paga, particulares, y escuelas públicas de los diferentes niveles, ya sea del sistema federal o de los sistemas estatales, en ese sentido. Y entonces esta política integral debe de pasar por un diseño de los espacios de acuerdo a que cumpla ciertas condiciones para el desarrollo de estos niños o estos muchachos o estos jóvenes para que puedan desarrollar sus habilidades y que puedan valerse hasta donde se pueda por su propia forma de desarrollo para que tengan calidad de vida. Y a veces no se está pensando en la calidad de vida del ciudadano, se está pensando en la economía y en la política pública de relumbrón o de anuncio espectacular donde se han hecho 1 millón de viviendas, pero de las 1 millón de viviendas nada es casi lo mismo, es nada más esta nota de sensación, y decimos que tenemos escuelas en todo el país, pero no hablamos de la calidad de las escuelas, si los espacios son los adecuados y tienen los servicios y tengan los maestros adecuados para esto.
Entonces, creo que es un gran reto lo que se debe de tener hoy en día en cuanto a los diseños de los espacios y obviamente desde un tema es desde los profesionistas debemos de estar muy conscientes porque los clientes no nada más son el gobierno. Yo veo una cantidad de escuelas privadas del tamaño del mundo. En los últimos años ha proliferado escuelas de todo tipo y no veo que se estén abordando temas ni que los técnicos están conscientes, muchas veces hasta de las famosas rampas para discapacitados, mucho menos para temas un poco más complejos, como pudiera ser esto, o pudiera ser un Alzheimer, o pudiera ser cualquier otro tema por el estilo, ¿no? Entonces, el tema, yo creo que caemos en una política pública, pero una concientización de la sociedad y en las áreas técnicas de la sociedad, precisamente para empujar hacia espacios dignos que faciliten la calidad de vida de los ciudadanos. Sí, Es que así sabes que, Carlos. Bueno, sí, tómalo. Bueno, sí, como dice él aquí, la verdad es un súper reto al que nos enfrentamos nosotros como arquitectos y como sociedad también, digo, porque muchas de las madres, como decían aquí las doctoras, desconocen, ¿verdad? Pero bueno, el reto al que nosotros nos enfrentamos como arquitectos sí es muy, muy grande porque hay muy pocas instalaciones preparadas para personas con este trastorno. Pero, ¿trastorno? ¿Cómo fue que dijeron? Con Condición. Es con una esta condición. condición, disculpen la palabra. Pero bueno, estaba viendo algunos decía aquí la doctora Claudia que es un poquito difícil identificar a cada uno de los tipos, ¿verdad? Algunas personas tienen más sensibilidad auditiva, algunas un poquito más visual, entonces sí es un reto muy, muy grande al que nos enfrentamos, pero pudiéramos puntualizar en, no sé, en lo visual, ¿verdad? ¿Qué se pudiera mejorar como arquitectos en lo visual para darles una mejor calidad de vida? Estaba revisando aquí la accesibilidad cognitiva. La accesibilidad cognitiva consiste en diseñar espacios para personas con discapacidad intelectual, así como para la sociedad en general. O sea, la accesibilidad cognitiva consiste en que haya mucho señalamiento, con que todo sea más visual y puedas orientar mucho más a las personas sin tener que tener estas zonas como que laberintos en los que no se puedan ubicar muy bien, ¿verdad? Y obviamente pues eso también nos puede ayudar a nivel general, porque por ejemplo una persona que venga de algún otro país y no conozca el idioma, teniendo esa señalización, pues puede ubicarse mucho mejor, personas con dificultad auditiva, entonces eso sería, y también otro tema es que, digo, como arquitectos ya lo hemos visto bastante, es la psicología del color, que es algo que debemos de trabajar bastante aquí, porque por ejemplo los colores como pasteles, como el rosa, el gris, el azul cielo, pueden generar un poquito más de tranquilidad a las personas que tienen esta condición. Y evitar también nosotros como arquitectos los diseños que son tipo laberintos, o sea, que no saben ni para dónde darle. Entonces, hacer lugares un poquito más abiertos, lugares mucho más, pudiéramos nosotros verlo un poquito más cuadrados, ¿verdad? Porque como arquitectos decimos, no diseñes la caja de zapatos, pero pues muchas veces para personas con esta condición es necesario que se haga y necesitamos ser inclusivos también en ese sentido. Adelante, aquí ya puede hablar. Tomando el tema que decía Carlos, fíjate, hace aproximadamente unos 13 años, yo me acuerdo, porque defendiendo los derechos del menor, tengo aproximadamente 13 años. Actualmente yo represento a México a través de la Federación de Colegios de Arquitectos en la Unión Internacional de Arquitectos en la mesa de trabajo de arquitectura y niños. Y he visto esta evolución en cuestión de que a nivel internacional se tenía y se utilizaba este instrumento que era la Convención de los Niños y las Niñas y los Adolescentes, que posteriormente fue ratificado ante el Senado. Actualmente hay una ley, es una ley general de los derechos de las niñas,
los niños y los adolescentes, que es el convenio precisamente, y siempre nosotros nos hemos basado en el artículo número 3. El artículo número 3 que dice que la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas pertenencias, concurrirán en el cumplimiento del objeto de esta ley para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas en materia de ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como para garantizar su máximo bienestar posible, privilegiando su interés superior a través de medidas estructurales, legales, administrativas, presupuestales. Las políticas públicas deberán contribuir a la formación física, psicológica, económica, social, cultural, ambiental y cívica de niños, niñas y adolescentes. Está en la ley. Es algo que debemos de estar gritando siempre. No podemos estar callados dejando que esto pase al final de cuentas. Me da mucho gusto que ahorita la ONU esté haciendo y todos estemos de azul y digamos, somos azul, ¿no? Hay libros, precisamente me tocó en esta investigación encontrar una infinidad de libros donde podemos estar leyendo todos estos espectros que se están dando, que es un mundo realmente. Nosotros veíamos ahí en el hospital de Manchester, se ponen para entender al niño autista, se colocan unos lentes de, ¿cómo le llamamos, Carlitos? Los de Realidad virtual. Realidad virtual, ajá, para que tú entiendas precisamente esta incomodidad en cuestión de los ruidos y cómo es que el niño no puede estar regulando lo que nosotros hacemos, ¿no? Yo puedo estar regulando ahorita que está el sonido de la computadora que está haciendo un ruido, mi ruido, el ruido del celular. Entonces, yo puedo estar diciendo, oh, no es importante el de la computadora, no es importante el del celular, pero ellos no lo hacen. Todo está al mismo nivel y luego ellos tienen este nivel más arriba. Entonces, dice Manchester, entiéndelos de esta manera, ¿no? Ponte estos lentes de realidad virtual para que los entiendas y comiences a percibir cómo es que viven al día ¿no? Sonia, ¿algo quieras comentar? Sí, que eso es súper valioso. Hay aulas sensoriales en las que nos presentan a los papás, pero estaría genial que fuera abierto a todo el público, para que nos diéramos cuenta exactamente lo que una persona con autismo escucha, cómo lo escucha, o sea, porque no hay, sí, como lo mencionas, no hay discreción en los sonidos, sino como es todo junto, entonces se abruman mucho, ¿no? Dentro de los espacios, no sé, que propongan como arquitectos, pues estaría genial lugares en los que estuviera silencio, lugares en los que ellos pudieran ir y refugiarse ante tanto ruido que es en lo que vivimos siempre. Lo vemos de pronto en ciertas películas. Nosotros regularmente nuestros niños, nuestras niñas, siempre llevamos los audífonos, ¿no? Y entonces vamos al parque, vamos al juego de base, de fútbol, al cine, o sea, y no existe esa sensibilidad de decir, vamos a bajarle 3 rayitas al sonido y a la luz para que estos niños puedan entrar al cine y disfrutar de una película. O sea, ellos conforme pasa el tiempo, pues vamos adecuándonos y vamos a decir, bueno, pues no va a cambiar el mundo en ese aspecto, pues vamos a tener que usar audífonos, o entran, se salen, o
cada quien hace diferentes adaptaciones, ¿no? Para poder estar. Sí. Fíjate que una de las cosas que veíamos nosotros era la importancia de la zonificación sensorial dentro de esta investigación que te digo que para nosotros sí fue como que al momento que surgió el tema de esta concientización, porque por lo general sí te pones el moñito azul, ¿verdad? Pero ¿qué conlleva este moñito azul, no? Entonces, una de las cosas que maneja muy importante Berta Brusilovsky es que tomemos en cuenta esta zonificación sensorial, donde vamos a tratar de hacer estos aprendizajes, pero sin necesidad de agruparlos en alto, mediano o bajo estímulo, sino tratar de hacer una zonificación sensorial con estas actividades donde se puedan a lo mejor agendar actividades al respecto. Entonces ya no estaríamos haciendo separándonos, ¿no? O sea, una zona área que podía estar trabajando, que fueran más flexibles y evitar estas consolidaciones de rutinas, porque también por lo que nos comentan, depende del estado de humor, ¿no? Depende de, como todos, ¿no? Nada, o sea, nada más que a ellos es más grave, pero pues como todos, o sea, a lo mejor yo amanecí hoy de malas y pues hasta un punto lo puedo controlar, pero ellos no lo van a controlar. Ellos, y no es que sean explosivos, es simplemente, y por eso quise hacer mucho énfasis en el video en que era importante verlo, porque la cuestión neuronal es súper importante y que no es una enfermedad como lo veíamos contra la discapacidad. Ese es algo que yo sí quisiera que quedara muy claro, porque no es una discapacidad, es un desarrollo diferente neuronal. Sí, efectivamente es una manera de ver la vida de una manera totalmente distinta. Exacto, exacto. Entonces, nosotros debemos de estar planeando y hacer esta cuestión de recintos o de espacios dependiendo de cuál es el espectro que se está desarrollando para el niño y saber si está si es cuestión de luz el problema, si es cuestión de audio, si es cuestión de tacto, ¿no? También, yo lo veía mucho, te comentaba previamente. Nosotros como familia estamos muy acostumbrados a estar relacionándonos con estos niños que siempre van con maestra sombra para estar en apoyo con todo, para estar insertándolo, porque siempre los vemos insertados con nosotros, ¿no? Entonces mi hijo pues sí está muy acostumbrado a tener contacto con estos desarrollos diferentes. Y sí teníamos un compañerito que de repente estaba comiendo así, súper rapidísimo, súper delgadísimo, pero comiendo así, muy nervioso con la comida. No era un problema auditivo, pero sí muy de estar come. Actualmente ya es un poco más tranquilo, juega básquetbol, o sea, pero ha estado en apoyos con equinoterapia y con delfinoterapia, ¿no? Ahora, son los apoyos que ellos tienen, porque como bien decíamos, no es un tratamiento como que ahora te voy a dar una aspirina, como que para que bajes, ¿no? O un bioelectro y las neuronas se van a dormir. No es cierto, eso no es cierto. Entonces, nosotros encontramos que hay dos sitios a nivel nacional, porque sí hay donde hay delfinarios, donde son creativos, ¿no? O sea, donde están, tú puedes ir a nadar, pero no con esta orientación de delfinoterapia que es muy particular. Y ustedes que tienen hijos autistas y que los llevan, sí nos gustaría que nos compartieran y que nos dijeran, ¿cómo es esto? ¿Cómo son estas terapias?
¿Qué es lo que se hace en esto? ¿Cómo están los lugares, ¿no? A lo que lo llevan. Bueno, mira, ahí voy a comentarte que hemos ido ya, Sonia, yo, algunas otras compañeras, y tenemos un grupo bastante grande que vamos, ya tenemos más de 5 años yendo. Al principio íbamos una vez al año, posteriormente ya fuimos 2. Al ver, la terapia con delfines es muy impactante en los chicos dentro del espectro autista. Es vamos, nosotros vemos que el espectro autista se acompaña muchísimo de ansiedad, de este tipo de trastornos como el TOC, la ansiedad. Entonces constantemente ellos tienen muchos terapeutas, un equipo que de lenguaje, que vas al caballo, que con conductual. Normalmente ellos tienen muchísima carga. Entonces nosotros notamos que, y está además científicamente demostrado, que el sonar del delfín produce al menos unos 3,500 sonidos diferentes cuando hay un delfín. Entonces, al escucharlo el cerebro humano, se dice, lo que la ciencia ha determinado es que se mejora mucho la sinapsis neuronal, y en ese momento que se mejora la sinapsis, se empieza a liberar unos neurotransmisores que los conocemos como endorfinas. Normalmente todos los humanos las producimos, pero en una cierta cantidad diario. En una persona ansiosa, con depresión, con TOC, lo produce menos. Entonces, cuando nuestros chicos van a estas terapias, los producen en cantidades industriales. Se llenan de endorfinas que vienen siendo tipo dopamina, serotonina. Todo este tipo de sustancias relajan el cuerpo, lo relajan en tal importancia que lo que es una terapia alternativa 100%, jamás una delfinoterapia va a tener un avance si el chico no ha tenido sus terapias diarias o semanales. Entonces, nosotros lo que apreciamos es que llevamos, por decirte algo, van al lenguaje. Entonces resulta que ya tiene 3 años de lenguaje y posteriormente se van a delfinoterapia. Y ahí habla. Entonces, es un ejemplo y que lo hemos visto. Entonces, dices, ay, pues el delfín lo hizo hablar. En realidad lo hizo hablar. En realidad no tiene problema para hablar, pero no quiere hablar. Segundo, se la ha pasado en terapias de lenguaje y ha aprendido muchas cosas, pero finalmente cuando la persona logra una relajación extrema, ahí es donde vemos el trabajo que hemos hecho con ellos y las capacidades que ellos pueden alcanzar, pero no quieren, porque el autista es una persona de necesidades restringidas. Él puede hablar, pero si no quiere hablar, no lo va a hacer. Así se lo ponga la maestra, la mamá, quien sea. O sea, son de necesidades restringidas. Entonces, en este sentido, de esta relajación que les proveen los sonares del delfín, es donde ellos logran avanzar muchísimo. Y viene digamos así, que su autoestima o una confianza en sí mismos increíble. Y entonces tenemos resultados muy bonitos en muchos diagnósticos, ¿verdad? Pero específicamente el autista nos muestra muchísimos avances en este sentido. No sé si Sonia también quiere hablar un poquito de la connotación psicológica que pudiera tener una terapia con delfines. Ok. Sí, Claudia, pues básicamente eso. Nosotros lo hemos visto con nuestros hijos, por eso seguimos yendo y por eso se armó el grupo y por eso queremos que vayan más personas, porque realmente a nosotros sí nos funcionó. Ya en las últimas sesiones, pues ya nosotros somos de las veteranas, entonces ya vamos también los papás, o sea, vamos las mamás. Y te lo puedo decir desde las dos partes, ¿no? Desde lo que le pasó a mi hijo durante todos estos años en los que ha estado en delfinoterapia, y como mamá, o como cuando entro yo a terapia con el delfín, ¿no? Porque es
pues, no sé ni cómo explicarlo, porque a lo mejor no hay tantos datos científicos o esto que dice Claudia, ¿no? Pero es una realidad. Entras en un estado distinto, como de conciencia, y te permite sentir cosas diferentes. En muchos de los niños autistas que tú mencionaste también, por ejemplo, que decías que comía mucho, ¿no? Hay niños o personas que acomodan todo muy obsesivamente o que se preocupan por estar muy pulcros y todo el tiempo o lavándose las manos o haciendo con conductas obsesivas. Se relaja muchísimo, ayuda a la relajación de esos, también les ayuda mucho en lo sensitivo, como por ejemplo, mi hijo no comía ciertos alimentos, entró a la delfinoterapia y terminando las sesiones dijo, ¿sabes qué? Quiero probar esto específico, ¿no? También hizo Jorgito equinoterapia al principio, o sea, tiene un gato que también le ha ayudado mucho en la sensación, en el contacto, y bueno, una cosa, como dice Claudia ahorita, no es solamente eso, ¿no? Es no dejarle toda la chamba al delfín, vaya. O sea, hay muchos otros tipos de terapia que tienen que ir complementando para que se dé pues un resultado más positivo para el individuo, para el niño, para la niña, ¿no? Pero sí hemos visto grandes cambios, así como lo menciona Claudia, de niños que de repente no hablaban y resultó que gritó ahí en plena sesión y todos nos soltamos llorando de la emoción. Al contacto, yo te puedo contar que mi hijo no le gustaba el contacto, a él no le gustaba abrazar. Y terminando las sesiones, él fue y me dio un abrazo, ¿no? Entonces imagínate la emoción para mí y para todos, pero ese tipo de cosas son las que suceden en la delfinoterapia, que hemos visto nosotros a raíz de todos estos años y con tantas personas diferentes y con trabajo diferente, porque cada mamá o cada familia va con algo distinto, ¿no? Pero incluso el hecho de ir como familia ya está padre, porque es salirte de tu rutina, saberte que estás en ese espacio, dedicarle ese momento a tu hijo, al delfín, al estar en la convivencia con otras familias, pues nos ha proporcionado muchas cosas de bienestar para nuestros chicos. Bueno, ahora me surge una pregunta porque he tenido así mucho contacto con personas con TOC, pero ¿cómo se diferenciaría una persona de TOC con el autismo? O sea, digo, porque si tienes a lo mejor esta de comer, pero bueno, nosotros sabíamos que el niño que no hablaba ni nada, y el TOC, pues tú sabes que sí, o sea, tú lo ves y dices, ay, no, espérate, quiere todo en orden y así, o sea, como que... Mira, ahí voy a ver si puedo contestarte eso. Una persona en espectro autista puede convulsionar y ese es puede tener distintos diagnósticos. Puede ser epiléptico, puede ser diabético, o sea, puede tener muchas cosas y son muy propensos, sobre todo a la ansiedad, al TOC, y esos son diagnósticos agregados. O sea, yo también, si yo no estoy en el espectro, yo puedo tener TOC sin tener autismo. Sí, y entonces un autista también tiene, o sea, él también puede tener TOC, puede tener ansiedad, puede tener depresión, puede tener idea suicida, ellos son una condición más un diagnóstico como todos nosotros, pero son más propensos a tener insomnio, y sobre insomnio y ansiedad son su coco, o sea, o lo desarrollan en un momento de su vida. Por eso es que vamos de unas terapias a otras y por eso vamos a tener niños
chiquitos con TOC, pero fíjate que ya de adolescente o adulto ya no tiene TOC, o sea, porque lo manejó, porque lo superó, porque aparte también ellos son, en ese sentido son muy sabios y desarrollan maneras para superar cosas. Entonces, de esta manera te lo explico. La condición de autismo es una, pero esta condición en una persona puede tener distintos diagnósticos. En el caso de mi hijo tiene condición de autismo, pero aparte tiene insomnio, tiene ansiedad. Eso es lo que tiene. TOC no, pero sí tiene insomnio y tiene ansiedad y es epiléptico. Entonces, alrededor de él hay 3 diagnósticos más agregados a su condición. Y lógicamente, ¿por qué te voy a decir? Porque son muy propensos a hacer ansiedad, depresión, TOC, todo. Porque ellos se reconocen. Ellos llegan a un punto en que se reconocen diferentes a la población, y en ese sentido empiezan a desarrollar mucha ansiedad. Ejemplo, vienen en el kinder, vienen bien felices, pasan a primero de primaria y resulta que el salón lee y yo no he logrado la lectura. Entonces me empiezo a tener ansiedad como niño, empiezo a desarrollar la ansiedad ahí mismo. Entonces, es lo que te digo, que ellos o muchas veces llegan a la juventud y yo no me puedo relacionar con los demás e incluso no tolero los contactos, ni siquiera puedo tener una novia y entonces empiezan en TOC. Entonces son diagnósticos agregados a una condición. Uy, qué intenso. Sí. Pueden ser resultado incluso de muchas o muy diferentes tipos de frustraciones que podemos tener. Wow. Y siempre yo digo y les digo mucho a los papás cuando ven una actitud de un niño, es véanlo como detective. Hazte cuenta que tú vas a investigar exactamente por qué pasó, en qué momento pasó, qué lo motivó, qué había cerca, cuándo no le pasa, cuándo sí le pasa. Como una detective privada, haz de cuenta, para no generalizar y decir, bueno, lo que pasa es que, no sé, no le gustó tal cosa o no quiere hablar o está chiflado. Algo muy común, ¿no? Sí. Les digo, no, dense el tiempo de verdad investigar qué es lo que le provocó que tuviera ese brote de ansiedad, por ejemplo, o esa actitud obsesiva de repente por ciertas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Pues las terapias, nada más estamos hablando de quinoterapia, delfinoterapia, o hay otra terapia que se pudiera estar adhiriendo, porque yo encontré que ahora hay ciberdelfín, algo así, terapia de ciberdelfín, algo así como yo leí. Y quiero que sepas que el ciberdelfín fue de unos estudiantes de un tecnológico de Piedras Negras, Coahuila. Ellos desarrollaron los sonares, los reprodujeron y ellos afirman están en proceso de investigación de ver si se provoca la misma terapia que yendo físicamente con los delfines, por lo costoso y difícil que es tener o mantener un delfinario y también por toda esta gama que viene de los ecologistas que protegen los animales, ¿verdad? Y todo. Entonces, viendo eso, estos estudiantes del Tecnológico de Piedras Negras desarrollaron este proyecto y pues creo que les ha ido bien. La situación es como dice Sonia, que nosotros, no nada más la persona que está en el espectro está ansiosa, en realidad estamos ansiosos todos los que estamos alrededor de la persona. Entonces, como dice Sonia, el hecho de ir, contactar la naturaleza ya de por sí te libera endorfinas. Entonces, ver el delfín es un animal majestuoso, es un amigo del océano, ¿verdad? Entonces, es naturaleza pura y realmente, como dice Sonia, la terapia es para todos. Nosotros salimos de rutina, entonces, es muy bonito. Sería una maravilla tenerlo al norte del país porque siempre tenemos que viajar al sur a ir a este tipo de terapias, porque venimos todos bien recargados de pila y a volver a empezar con todas nuestras rutinas de escuela, terapias, trabajo, en fin. Entonces, es lo único que yo no la he probado, la ciberterapia con delfines.
ellos presentan muy buenos avances exclusivos en la persona con la condición autista, pero el hecho de tenerlos físicamente, pues eso ya es terapéutico para todo el equipo, para todos los que vamos. Entonces, creo, pasa como lo humano, ¿verdad? Habrá en cuestión de computadoras, máquinas, habrá muchos avances tecnológicos, pero nunca el contacto humano, todo esto, nunca va a ser superado por una máquina. Entonces, yo considero que ir al delfín físicamente sigue dando más que la ciberterapia. No, y luego aparte está comprobado, y bueno, me lo comentaba la doctora Lolita Ramos, me decía, es que no nada más la delfinoterapia es para los autistas, o sea, se ha comprobado que ayuda a la eliminación del cáncer en niños, que trabaja con el Alzheimer, o sea, es una infinidad, no nada más, o sea, para comenzar es con los problemas neuronales, ¿no? Pero posteriormente estamos hablando que hasta cáncer se podría estar tratando, entonces no nada más es limitado, vaya, las inversiones no son nada más para un sector, sino estamos hablando que es un gran abanico lo que se debería de estar trabajando. Pues el tema está muy interesante. Me gustaría que comenzáramos a cerrar y alguna conclusión, algún comentario. No sé, Carlos, si quieras, Loanmi, comentar algo antes de cerrar. Sí, pues bueno, creo que nuestro deber, como siempre lo hemos visto al final de cada una de estas pláticas, nuestro deber como arquitectos, pues es facilitarles la vida a las personas con esta condición, ¿verdad? Yo creo que, pues como decían las doctoras, es un todo, o sea, es la terapia, es el cuidado diario, pero pues también es el entorno y es el porcentaje que a nosotros como arquitectos nos corresponde, porque pues lo veíamos como desde el cine. Decían, igual la iluminación del cine, pero yo digo, desde que uno llega al cine y luego está así, ya no se puede. Entonces, podemos adecuar lugares para que puedan disfrutar mucho más del entorno. Igual tampoco somos una sociedad que siempre estamos en constante movimiento, luego los ruidos, pero sí es importante diseñar espacios en los que no haya mucho más organización, no sé, no haya mucho contraste en colores, ese tipo de cosas, ¿verdad? Yo creo que es nuestra responsabilidad. Igual no se puede cambiar todo lo que ya está construido, que más quisiéramos que fuera mucho más inclusivo en nuestro entorno, pero yo creo que en lo poco que se puede ir haciendo, se puede ir cambiando y creo que en algún futuro podamos tener un poquito más de inclusión. Sí, yo creo que una tarea pendiente como sociedad, más que más a los arquitectos, tenemos que rediseñarles la ciudad. Ese es un hecho. La ciudad que fue concebida durante los últimos 50 años, hoy las necesidades de la población son muy diferentes. Hoy necesitamos movernos de forma diferente. Hoy necesitamos tener espacios inclusivos para los diferentes extractos sociales y los diferentes problemas sociales. Hoy debemos de tener ciudades, rediseñar las ciudades de cara a los próximos años. Eso es como una condición súper importante, hablar de la inclusión, de la movilidad, del medio ambiente, son temas que se deben de tocar y se debe de trabajar en ellos. Y en estos temas, hablar de la inclusión es establecer políticas públicas de este tipo de segmentos de la población que hoy en día los estamos siendo excluidos. Y otros más, ¿no? Entonces, hoy debemos de ser ciudades inclusivas. Y esto es una tarea que decía yo hace un momento del Estado en su conjunto, pero de la sociedad también. No nada más es echarle la bolita al gobierno. Sí, hay que exigirle al gobierno que cumpla su chamba. Para eso es la autoridad y tiene la lana para hacerlo. Pero también como sociedad debemos de ser muy conscientes
de que nosotros debemos también cambiar este chip de ser inclusivos, tolerantes, y que lo medida que hagamos hoy en día, como profesionistas, como técnicos, como asociación civil, o como jefe de colonia, o de cuadra, o como le quieran llamar, nuestras acciones deben ser para mejorar nuestra comunidad. Esto no es de que lo haga el de la tienda de enfrente. Es cuestionarnos qué estamos haciendo hoy para tener una mejor sociedad mañana. En ese sentido. Y entonces, dentro de esto, existen dos escenarios. Uno, una política pública que le debemos de pedir al gobierno, donde tengamos las adecuaciones a los espacios educativos, que tengamos, además, un plan de estudios diferentes a los que hoy se tienen y que, híjole, es algo que no quería decir, pero lo voy a decir. A las propuestas medias macuarras que acaban de presentar en el Congreso de la Unión o en el sistema educativo, que lejos de ir en este sentido, vamos exactamente al revés. Y si no, lean cuáles son las propuestas de la famosa adecuaciones de los libros de texto, de no sé qué, y dices, oye, por favor, o sea, debemos de estar pensando en estos temas de fondo que le duelen a la sociedad, que se requiere atender, y están pensando en aspectos ideológicos y otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, creo que ahí debemos de estar como sociedad, es un trabajo que nosotros debemos exigirle a nuestras autoridades, a nuestros diputados o a los diferentes niveles de gobierno, en estos espacios educativos y en estos planes de estudio de los diferentes niveles. Ese es un tema. También la autoridad debemos de pedirle que haga las adecuaciones al espacio público para que sea un espacio público inclusivo, que eso sí le corresponde directamente a los municipios o al Estado o quizás al gobierno federal en menor parte, pero que de alguna forma tiene que ver con que sean espacios incluyentes. Y de eso yo creo que la próxima reunión vamos a platicar en ese sentido, ¿no? No me voy a meter y a detener mucho en este tema. Ya lo platicaremos más al detalle, pero ahí los municipios tienen mucho que ver en estas adecuaciones, tanto en dos sentidos. Uno, pues se supone que hay un reglamento que limita lo que es la contaminación auditiva. Y resulta que no lo aplican. Y yo veo, no nada más en el pueblo donde yo vivo, sino en cualquier ciudad que vaya yo de la República, pues resulta que los carros pasan con el estéreo todo lo que da y las agencias de autos están con todo lo que da, los sonidos anunciando, o la tienda de la esquina también, y el mercado. Si a uno que no tiene capacidades diferentes es molesto los decibeles, mucho más a personas con ciertas capacidades diferentes. Y esto es motivo del municipio, pero el municipio pues parece que también andan más preocupados en otras tareas que en este tipo de situaciones. Entonces, en ese sentido, y es parte del espacio público. Y el otro, también pedirles instalaciones para este tipo de terapias que debe de haber. Yo entiendo que son caras este tipo de instalaciones porque además van aparejadas con otra serie de elementos, otra serie de instalaciones, porque uno es el cuidado del ser humano y otro es el cuidado de los animales. Y el cuidado de los animales también conlleva una serie de instalaciones, porque es un ser viviente y no se le puede tener ahí en una jaula. O sea, también es parte, y yo creo que mucho de los censura de parte de los ecologistas o medioambientalistas es eso, que estos seres vivos no se les trata con la dignidad también que deberían de tener.
Es increíble, ¿verdad? Entonces, y no hay las instalaciones adecuadas para contenerlos y atenderlos en ese sentido. Y eso tiene un costo, por supuesto. Y entonces los gobiernos, pues olímpicamente no lo ven, ni los veo ni los oigo, como decían, ¿verdad? En ese sentido, porque pues pero yo prefiero arreglar el centro o la plaza, que todo el mundo lo vea, que en unas instalaciones de ese tipo, y vaya que gastan una lana en otros menesteres. Y si no, y a las pruebas me remito, gobierno federal, gobiernos estatales o municipales. Y si no, revisemos los presupuestos. Y entonces también falta una voluntad política y una conciencia de los que están tomando las decisiones para que se desarrollen este tipo de instalaciones para un segmento de la población, y que, si bien decías, Vero, no nada más es para un tipo de problema, sino para muchos cuestiones de problemas. Y por otro lado, esto sería en cuanto a lo que le corresponde a los diferentes gobiernos, y quizás también a la iniciativa privada, en el sentido de que las instalaciones que ellos educativas que hagan, pues también contemplen este tipo de situaciones, por un lado. Y por otro lado, también les toca una parte a nuestros señores diputados para que haya leyes y reglamentaciones más acordes en este sentido, porque pareciera que pues, los diputados andan en otra grilla, ¿no? O sea, como que no sé qué hacen, te soy honesto, ¿no? Andan más preocupados cuidando los chamba que les sigue después de ser diputados que en hacer leyes más justas. Y aquí la sociedad tenemos mucho que decirles a los señores diputados y solicitarles desde los organismos, cualquier organismo que sea, solicitarles que hagan las adecuaciones pertinentes a las normas en ese sentido, para que se vaya dando en el tiempo estos cambios. Pero por otro lado, también lo que nos corresponde como sociedad, como familia, como cabezas de familia, es adecuar en nuestras propias casas los espacios. Y esto, si yo tengo un problema con auditivo, con mi hijo, pues bueno, yo puedo adecuarlo, y hay aislamientos térmicos, y más ahora con el tema del medio ambiente, estas envolventes que se están manejando, para que yo pueda aislar o mitigar los ruidos dentro de mi casa para ayudar a mi hijo en ese sentido, o hacer las adecuaciones, porque esa es la otra. Muchas veces queremos trabajar y nos sucede hoy en día, queremos en una casa normal, entre comillas, pues meter una persona con silla de ruedas, ¿no? Las puertas no dan para más. ¿Y por qué se hizo de ese tamaño? Por costumbre. Porque a lo mejor el que está ahí, el que diseñó, o el propietario le encargó a alguien, al ingeniero, o al inge, o al arqui, o al maestro albañil que les hiciera la casa, y pues ¿de cuánto? Pues hay déjalo de 80 o de 70, y nos encontramos baños que no cabe una andadera o una silla de ruedas, y que no da la posibilidad ni siquiera de que dé un giro, o una persona muy obesa tiene problemas. Y esto porque no se han diseñado los espacios, o porque no se piensan en su momento, o porque los propietarios de las casas no acuden con las personas indicadas. Y entonces ahí es donde vienen muchos problemas en casa, en las casas o en los espacios donde yo tengo a una persona con capacidades diferentes, donde lo quiero meter en algo que no es un estándar. Y los medios están haciendo, sobre todo en vivienda, están tratando de estandarizar todo cuando la sociedad no es estándar. Habremos altos, chaparros, gordos, flacos, feos, guapos, güeros, negros, azules, y de todos los colores, olores, sabores.
con todas las formas de pensar diferente y realidades diferentes. Y mientras esté pensando en una política pública o en un negocio de hacer todas las casas igualitas, pues el día que yo llegue borracho no voy a saber cuál es mi casa porque todas son iguales. Entonces, creo que ahí esa masificación, si no ayuda a la sociedad en su conjunto, mucho menos cuando se tienen a personas que habitan con capacidades diferentes. Sí. Entonces, yo creo que esto hay mucho trabajo por hacer desde la sociedad y mucho trabajo que hacer desde las autoridades en ese sentido, pero yo iría más que desde la sociedad, permear desde las asociaciones hacia la autoridad. No se nos olvide que la autoridad está de paso. Los que tomaron protesta del presidente municipal hace un mes ya están pensando cuál es su siguiente paso dentro de 3 años. Sí. Entonces son funcionarios chapulines. Y entonces pues van a querer políticas mediáticas. Por eso todo el mundo le da por arreglar la plaza del pueblo y las principales calles y una serie de cosas para que se vea que está haciendo algo y los verdaderos problemas de fondo se olvidan. Porque cuestan más o se llevan más trabajo. Y a lo mejor no están dispuestos en ese sentido, ¿no? Yo con eso concluiría en ese sentido para manera de sentar las bases de por dónde pudiéramos caminar, ¿no? Sí. Cómo podemos caminar los técnicos junto con la sociedad organizada para influir y que a lo mejor a mediano plazo pudiéramos estar viendo resultados diferentes de lo que nos ha tocado navegar a nosotros, ¿no? Así es, así es. Sonia, ¿con qué quieres concluir? Gracias, Carlos. ¿Con qué quieres concluir? Pues primeramente agradecer el espacio y agradecer el interés. Es bien padre escuchar que en cada área se pueda hacer algo por nuestras personas con autismo y en este caso, pues ustedes como arquitectos, creo que hay pues muchas oportunidades para la inclusión. Cuando preguntabas tú de las terapias, hay muchas terapias, musicoterapia, equinoterapia, delfinoterapia, arteterapia, la ABA, de lenguaje, no sé, hay muchísimas. Aquí lo interesante y lo importante es que puedan ser accesibles para todos. Ese sería el meollo del asunto. Que cada vez eso fuera más fácil para todos. Y bueno, pues hacer conciencia a la sociedad y sobre la inclusión y la tolerancia a las diferencias. Esa sería mi conclusión. Muchas gracias. Bonito, bonito, lo de la tolerancia a las diferencias. Sí, Sonia, la verdad. Claudia. Pues también muy agradecida por abrirnos este espacio, escucharnos. Estamos en el mes de la concientización. Es para nosotros muy emocionante escuchar que los arquitectos pudieran pensar en nosotros y definitivamente sí hay muchas cosas, lo mencionaba la arquitecta, los colores, los espacios, todo esto, pues ojalá poco a poquito sea una realidad. Se me vino a la mente ahorita que hablaba el compañero arquitecto, algo que sí podemos ir haciendo ya son los baños familiares. Mi hijo ya tiene 20 años, yo cuando voy sola con él requiere apoyo para ir al baño, entonces, pues con la pena, pero sí le digo a las mujeres, tiene que entrar conmigo. Hemos tenido, la sociedad está sensible y pásele adelante, son muy amables, muy atentos, pero sí ocupamos, yo creo que ese sería un primer paso, hacer los baños familiares, se me vino ahorita escuchándolos, eso pudiera ser una meta muy próxima, porque es algo que se puede hacer en los espacios públicos. Y bueno, otro mensaje que tengo es de que nosotros estamos a punto de irnos
El 8 de mayo nos vamos a Silao, con un grupo de 20 a 25 niños. Hay espacio, tú tienes mi contacto, Verónica, para si alguien se interesa, podemos incluirlos en este grupo, o también vamos en septiembre y también tenemos lugares en septiembre. Entonces es una experiencia muy maravillosa. Vimos que es una gama de personas que podemos ir, no necesariamente tenemos que tener un diagnóstico para vivir la experiencia, ¿verdad? Y nos va a relajar porque el efecto, el impacto, como dijo Sonia, es en todos nosotros. Entonces, bueno, pues los invitamos, ¿verdad? A que sigan incluyéndonos a la sociedad, seguir con este tipo de programas que sensibilicen, y el que quiera conocer un poquito también de lo que vivimos en esta experiencia con delfines, adelante, nos contactan a Sonia o a mí, y con mucho gusto nos vamos a vivir esa experiencia. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros realmente la experiencia de cerca. Es para nosotros un placer, la verdad, aprender un poco más. Aprendimos más en este proceso. No quiero retirarme sin agradecer la presencia de Carlos Tobías, que estuvo con nosotros en línea. Muchísimas gracias, Carlos, por estar con nosotros, por estar haciendo tus comentarios. Te agradecemos mucho. Y bueno, hoy es el Día Internacional del Beso y enviamos un beso inmenso, enorme a todos nuestros seguidores. Agradecemos su presencia. Recuerden suscribirse a nuestro canal en YouTube para recibir las notificaciones, ya que estamos subiendo videos, y también en Facebook estamos compartiendo nuestras publicaciones y recomendaciones. Esto fue @Arquitectos Online, en Mundo en Movimiento desde la mirada del arquitecto. Punto de vista desde 3 generaciones con el propósito de hacer conciencia en la sociedad de la importancia del arquitecto y la arquitectura para tener una mejor calidad de vida. Hasta la próxima. @Arquitectos Online.